Hey, bienvenidos a todos a esta sesión de Real Estate IQ, donde discutimos casos prácticos y brindamos herramientas a los agentes de real estate para que puedan manejar sus negociaciones y transacciones de una forma más proactiva, menos estresante y brindándole una mucho mejor experiencia al cliente. Yo soy Ricardo Terán, uno de los cofundadores de Folio Title aquí en la Florida, y hoy tengo unos huéspedes para hablar de estos temas. Les presento a Dylan O'Byrne, que es un Title Support Manager aquí en Folio, que atiende a muchos de ustedes y les ayuda a guiar durante las transacciones. Y hoy nos acompaña Álvaro Trueba, un vicepresidente de un broker llamado Avanti Way, que maneja muchos agentes con preguntas muy frecuentes. Y lo que hoy queremos hacer es una sesión muy práctica, un poco informal, para que ustedes puedan llevarse algo de valor. Álvaro, Dylan, bienvenidos. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por la invitación. Claro. Bueno, Álvaro, en el día a día los realtors están haciendo miles de cosas, ¿verdad? Están, conociendo el mercado, visitando propiedades, prospectando, redes sociales. Surgen muchas dudas, ¿verdad? Durante un día normal. Y siempre están buscando cómo hacer su trabajo mejor. ¿Cuál crees vos que son algunas destrezas o conocimientos que vos encontrás súper útil que sepan los agentes de la cual pudiéramos conversar el día de hoy? Bueno, mil gracias una vez más, Ricardo, por la invitación y espectacular pregunta. Realmente, si me preguntas un tema para decirlo, ya sabes que estaríamos aquí mucho más largo y podríamos estar aquí horas. Pero tu pregunta realmente, la respuesta que te diría, si hay un skill que yo te diría, tenemos que make sure que los agentes se entrenen muy bien, tiene que ver con listing. Varias veces yo veo que los agentes se entrenan bastante en todo lo que tiene que ver cómo conseguir el listing el listing agreement, la reunión de listing y cómo conseguirlo, pero pocas veces analizamos todo lo que tiene que ver con qué dice el listing agreement e inclusive muchas veces uno puede conocer el listing agreement, pero en la transacción tú más que nadie sabe que saltan cosas, problemas y líos que un agente no está preparado muchas veces para lidiar con esos días. Entonces, mi pregunta sería para ti, ¿cuáles son los 5 puntos en un listing que tú le recomendarías a un realtor que estudie o que se prepare con esos skills para poder trabajar un listing de una manera más efectiva? Bueno, creo que es una pregunta súper práctica. Dylan y yo todos los días estamos hablando con sellers y con listing agents que sentimos que hay mucha información que pudieran haber conseguido. Han tenido el listing 2, 3, 6 meses y hay información que está saliendo como que al último momento ya está ejecutado el contrato. No hay mucho que podemos hacer. Me encantaría ver si compartimos unas ideas. ¿Te parece, Dylan? De Primero, acuerdo. Primero te diría el Seller's Property Disclosure. Yo soy un gran fan del Seller's Property Disclosure porque una vez que el seller revela lo que sabe de la propiedad, de alguna forma ya el buyer puede tomar su decisión con full transparencia. Y el seller ya hizo su parte, ya lo que el seller sabía, ya lo dijo, incluso lo puedes poner en el MLS. Temas como si se hicieron trabajos sin permiso, el contrato dice que si vos hiciste un trabajo sin permiso lo deberías de disclose, pero incluso muchos sellers compran propiedades donde ya se había hecho un trabajo sin permiso, los sellers anteriores te dijeron y durante el due diligence puede salir que una investigación sobre esos trabajos. Lo que conozca el seller, que lo ponga en el seller's disclosure, yo lo encuentro súper útil. Eso sería lo primero. En ese punto, Ricardo, hay una pregunta, una pequeña pregunta que tiene que ver con Service Disclosure. ¿Qué ocurre si o qué recomendaría si un vendedor compra una propiedad, sabe que se hizo trabajo antes de que él compre la propiedad sin permisos? Debería de hacer el disclosure de esos temas, ¿no? Contractualmente sí, es decir, si el seller sabe que algo ocurrió sin permiso, lo debería de decir y en mi opinión tiene que poner en el seller's disclosure porque eso protege al seller. Si el seller compró un garaje convertido y cuando compró ya estaba el garaje como está hoy, pero fue el dueño anterior y sabes que se hizo sin permiso, simplemente escribí, los dueños anteriores hicieron el garaje sin permiso, nosotros compramos la propiedad en este estado y la estamos vendiendo en este estado. Tan simple como eso. Perfecto. Otro punto súper importante es saber si el cliente es
extranjero, es un US taxpayer o no, para entender desde el momento que hagas el listing si va a aplicar FIRPTA o no. El FIRPTA es un tema de retención fiscal que agarra a muchos vendedores completamente desprevenidos. Y cuando hablamos con los listing agents, les preguntamos si ellos en su momento hablaron con los clientes de FIRPTA. Muchos listing agents no conocen o no entienden bien el FIRPTA. Otros dicen que por miedo no le dicen al cliente, lo cual me parece que no es una buena razón para no educar al cliente. Además, el FIRPTA es un tema de ley federal de impuestos. Eso no tiene que ver con el agente o no. Y creo que si el agente, hay una pregunta en el listing agreement que si el cliente le aplica FIRPTA o no, y veo muchos listing agreements donde queda en blanco. Entonces, si averiguan bien si el cliente es extranjero o no, pueden desde que hagan el listing hablar con un contador, entender bien cuáles son las obligaciones y nosotros que muchas veces damos ideas de negociaciones sin costo, ¿verdad? Hablamos del contrato de un cliente, de lo que quiere lograr, nosotros podemos hablar o el cliente puede hablar de cláusulas adicionales que pondría en el contrato para poner en claro el tema de FIRPTA, si van a aplicar para un withholding certificate. So, saber desde el leasing agreement si aplica FIRPTA o no te permitiría prevenir muchas cosas a la hora que recibas un contrato. Esto también es súper relevante si el quien está vendiendo es una LLC o una compañía. Este es el tercer punto que me gustaría hacer. Es súper común que un cliente de LLC al momento del listing, honestamente el agente no ha hecho la tarea de saber exactamente quién tiene la autoridad dentro de la LLC para vender la propiedad. Ahora, estás consiguiendo el listing, ¿verdad? La idea no es abrumar al cliente, pero que vos entrevistes al cliente y que vayas recopilando la información, como si hay operating agreements, si tienen los libros corporativos al día, posiblemente hay un accionista principal que tal vez falleció. Todas esas cosas pueden impactar tremendamente a la hora de la venta y creo que es muy fácil tener esa conversación a la hora del listing agreement. Y Además, yo Ricardo, creo que, dale, adelante, dilo. nosotros hemos visto que el hecho de que las personas están vendiendo con LLC, muchas veces estas LLC se hicieron hace muchísimo tiempo y no conservan sus cuentas bancarias activas. Es muy importante que el vendedor sepa que los fondos van a ser entregados a nombre de esa LLC, en forma de cheque o en forma de giro, pero debe estar algo vigente para que ellos puedan recibir los fondos. Es un excelente punto, Dylan. La semana pasada nos ocurrió con unos clientes que los clientes querían que él se le pagara a nombre del socio principal como individuo, el socio principal de la LLC. Le explicábamos que por razones obvias, una de las leyes principales de los closings es que tenés que pagar al quien esté el dueño en el deed. Y si en el deed dice una LLC, le tenés que pagar a la LLC. Y si la LLC no tiene cuenta bancaria, lo que casi todos los closing agents te van a decir es que te sacan un cheque a nombre de la LLC, ese cheque es vigente por 6 meses y cuando tenés un chance de abrir la cuenta bancaria, la abrís a ese nombre, ¿verdad? Entonces eso es un tema súper delicado que muchos agentes quizás no saben o no se le puede explicar al cliente al momento del listing. Y si el listing te dura 3, 4, 5 meses, usualmente el cliente viaja si está en el extranjero y puede abrir con anticipación la cuenta bancaria. Y yo creo que es bueno mencionar que la responsabilidad de la persona que va a trabajar con estos casos no es la responsabilidad del realtor tener ese conocimiento y hacer todos estos trámites ni asesorar al cliente de ese lado, ¿no? Sino es un conocimiento para saber qué preguntas hacer a un vendedor. Y por eso te estamos haciendo estas recomendaciones como planteándolas como una entrevista. ¿Qué son cosas que el listing agent puede entrevistar a su seller? Que si el listing agent tuviera la información, pudiéramos anticiparnos, pudiéramos ser proactivos, podemos hacer que el proceso del contrato y del cierre sea mucho más smooth, incluso si necesitamos una cláusula adicional, ¿ok? Tenés el tema, al igual que como la LLC, por ejemplo, si el seller está planificando estar presente en el cierre.
Por ejemplo, muchos sellers no están presentes o tienen planes de viaje. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que firmar documentos originales. Hoy en día existe la tecnología de Remote Online Notarization y nosotros en Folio, desde muy temprano, cuando salió la ley en el 2020, empezamos a hacer cierres internacionales. Entonces, eso hay que coordinarlo con el cliente y si se sabe desde el listing, por ejemplo, que el cliente está en un país que no puede viajar, tenemos que planificarlo. Ese tema es súper interesante porque muchos clientes lo que hacen es que se preparan y le dejan poderes a sus familiares, a sus amistades o a sus delegados. Y el tema de los poderes es un poco más delicado, ¿cierto? Los poderes deben ser aprobados por la compañía de seguro, la aseguradora del título, y por los closing agents. Entonces, no en el 100% de las veces que tú tengas un poder significa de que te va a servir para la firma de esa transacción. Eso es un punto súper importante y muy válido. Y ni digamos cuando los poderes se hicieron en algún momento y nos ha tocado, hace 2 semanas nos tocó unos clientes en Canadá que habían hecho un poder para su hija, pero una de las personas que había firmado el poder había fallecido. Obviamente ya el poder no es válido. Nos tocó otro caso con unos señores de Colombia que uno de las personas que estaba en el título había creado un poder para un hijo que vivía aquí en Miami porque habían querido vender la propiedad desde hace tiempo y después la quitaron del mercado y hoy en día tristemente el señor ya estaba inválido, estaba mentalmente incapacitado y la ley de la Florida es sumamente estricto cuando hay incapacitaciones mentales, ¿verdad? Cuando personas tienen Alzheimer muy avanzado o algo. So, ese tipo de cosas, saberlo en el listing agreement, que puede sonar incómodo y la gente está tratando de close the deal, ¿verdad? Está tratando de conseguir el listing, pero si cerramos el listing agreement, podemos entrevistar al cliente y tener como un checklist de cosas que quieren saber, ¿verdad, Álvaro? Es que lo que ocurre varias veces, y estoy totalmente de acuerdo, es que por conseguir el listing o cerrar una transacción, evitamos hacer preguntas. Y esas preguntas las preguntas se van a hacer, solo depende de en qué momento las haces, ¿no? Entonces, o vas a prevenirlo o hay que apagar un incendio después de una transacción. Una de las preguntas más frecuentes que veo que el listing agents pudieran hacer en el momento, pues cuando están en el proceso de listing agreement, tienen que ver con preguntas de asociación. Hay muchos listing agents que sabiendo que la propiedad está en la asociación, no tienen un buen entendimiento de la asociación. Muchas veces sus clientes ni siquiera saben si pagan special assessments o no, porque tienen en débito automático el pago de la asociación. No saben si hay litigios pendientes. En mi opinión, hay que ir a la asociación, hay que tratar de entrevistar a la manager, es decir, hacerle las preguntas que puedan. Hay asociaciones que te van a decir, hay asociaciones que te van a decir, no, tenés que ordenar un estopo. Saber si el seller tiene los condo docs. Es parte del contrato que el seller va a entregar los condo docs. Saber si hay condo restrictions, ¿ok? Y saber si hay transfer fees en el condo. Una práctica que yo les recomiendo a las personas que van a tomar un listing en una propiedad es que lean todos los active listings y todos los active units y todos los closed sales en el MLS para leer los broker remarks de los otros agents que han puesto información. Porque si vos lees 5 o 10 o 15 o 20 otros listings activos y cerrados, vas a empezar a armar como un rompecabezas de lo que existe en ese condominio y tu listing en el MLS puede ser mucho más completo, con información mucho más útil para que cuando vos tengas que publicar en el MLS tengas toda la información. Y Ahora, eso te iba a decir, ahorrarse el tiempo cuando tienes un listing, que por ejemplo un condo que no se puede financiar, al ponerlo, y es tan simple como al ponerlo en el ML, recibir ofertas, y si te cae una financiada, es preferible que no te llegue la oferta a esperar 40 días hasta que te des cuenta que no se puede financiar. eso es un fenomenal punto, porque si vos haces tu tarea y ves los close sales, incluso vas a ver cómo se financiaron. Si de los últimos 20 cierres, 18 fueron en cash, pues tenés una idea que ahí hay un tema que necesitas un cash deal.
Chicos, estas 5 sugerencias creo que son súper prácticas y súper accionables. Gracias, Álvaro, por la pregunta. Lo que quiero transmitir es que todo esto es súper importante y está dentro de nuestro control. Una filosofía de vida, no solo mía, pero uno de los valores de Folio es enfoquémonos en lo que podemos controlar. Tratemos de anticiparnos y ser proactivos. Y es la importancia de ir de la mano de una compañía de título, de un agente de cierre que puede llevarte a ti como agente de la mano, ayudarle al cliente a tener una mejor experiencia. Y a veces, especialmente cuando sos listing agent, vas a aceptar un contrato que ya viene con una compañía de título asignado, especialmente en Miami-Dade y Broward, donde los compradores escogen usualmente la compañía de título, pero no siempre tiene que ser así. Hay instancias cuando tenés contextos complicados donde quizás le conviene al seller escoger la compañía de título. Y bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Pero bueno, Álvaro, Dylan, gracias por su tiempo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y espero que tengamos más de esas con muchos de los agentes que nos escuchan y que nos preguntan a diario. Queremos escuchar sus casos de estudio, queremos escuchar qué herramientas quieren y que hagamos estas entrevistas cortas para compartirlos con sus colegas y que todos como grupo podamos ser mejores en nuestro trabajo y crear más y mejores transacciones. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Placer como siempre. Bye.